Buenas tardes, el tema que hoy nos ocupa se llama las debilidades de los profetas. Acuérdate que estamos en una serie de predicaciones teniendo corazón de profeta. Este pensamiento que te voy a leer me gustó, por eso quise empezar la predicación con este pensamiento. Dice: nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza altura con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie recoge cosechas sin probar muchos sinsabores, sin haber enterrado muchas semillas y abonar mucha tierra. Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones, ni se mete en el barco sin temerle a la tempestad, ni llega a puerto sin remar muchas veces. Pero nadie deja de llegar cuando se tiene la claridad de un llamado, el crecimiento en su palabra, la abundancia de la vida, el poder de Dios y la voluntad de sí mismo. Nadie arde con fuego interior sin antes haber sido prendido por la llama del amor de Dios. Nadie dejará de llegar cuando de verdad Dios se lo ha ordenado. Hay un llamado hoy en estos tiempos, un llamado a que la iglesia se levante. Estamos viendo el asunto de los precios se están incrementando. Creo que ya para todos es notorio que ya salen más caras las compras. Casi todos están enterados de la guerra en Europa, y esta guerra, en vez de estarse apaciguando, parece ser que está siendo cada vez más recrudecida. El cambio climático, ya para muchos científicos el daño ya está hecho, ya no hay vuelta atrás. Nos podemos esconder de estos hechos, y algunos están atemorizados de tal forma que evaden esta información. Pero como cristianos no tenemos por qué entrar en temor. Como cristianos tenemos un llamado para proclamar la esperanza que solo se encuentra en Cristo, porque en Cristo hay esperanza, y Jesucristo y la palabra de Dios veía esto como algo que se venía en estos tiempos difíciles. Así es que todo cristiano debe ser un proclamador de esperanza, pero muchas veces eso no pasa, y a veces sucede que el pueblo de Dios se paraliza. Esta predicación será sobre hombres en la Biblia, hombres que tenían debilidades, y que esas debilidades, en un punto llegó el momento en que pensaron por sus debilidades no poder cumplir el llamamiento al que estaban llamados. Y veremos cómo Dios los utilizó a pesar de sus debilidades. La intención es que el pueblo de Dios, nosotros, nos animemos a tener una fe activa, y que aunque tengamos debilidades, saber que en Dios tenemos la oportunidad de superarlas. Vamos a ver en primer lugar a Moisés. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 3, por favor. Moisés es uno de los héroes de la fe, un profeta que es el que nos regala en la Biblia los 5 primeros libros. ¿Cuáles son los 5 primeros libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 5 primero, y aquí tenemos al legislador y profeta Moisés. Y pareciera ser que este hombre, como ya sabemos su historia y los resultados de su historia, a veces pensamos que no era un hombre débil, pero fíjense lo que dice en Éxodo capítulo 3, cuando es llamado por Dios. Dice, Dios le llama, lo ve en una zarza ardiendo, hay una comunicación ahí sobrenatural, y le da un encargo: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ese era el encargo al que estaba siendo llamado. Este hombre que durante 40 años había estado cuidando ovejas en el desierto, y previo los 40 años anteriores había sido hijo de la hija de Faraón, había vivido en los palacios, pero ahora
40 años después, él está como fugitivo en el desierto, en una situación muy deprimente, pero ahí le da la encomienda de que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Tenía una gran encomienda. De hecho, Moisés 40 años antes había tenido esa ilusión, pero lo hizo con sus fuerzas y equivocadamente. Pero ahora que Dios le estaba mandando, es hora de que te levantes. Fíjense lo que dice versículo 11, Éxodo 3:11. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Cómo se sentía? Que no valía. ¿Cómo? ¿A poco yo lo voy de hacer? No. De una forma u otra había ante él una gran tarea, pero el problema es que se veía a sí mismo débil, tímido. Él era de un espíritu tímido, y vamos a ver la razón de por qué era espíritu tímido. Éxodo 4:10. Moisés le dijo a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Era un hombre tartamudo. Él tenía una debilidad, y esa debilidad ocupaba su mente, y eso limitaba el llamado de Dios, y él creía que no servía por esa debilidad. Uno podría pensar, bueno, está hablando con el Dios vivo, con el Jehová de los milagros. ¿Cuántos milagros haría Moisés por conducto? Sería el conducto para hacer milagros. ¿Cuántos serían? Pero en este momento Dios no va a hacer un milagro sobre su boca. Dios no le va a quitar la tartamudez. Si te fijas en Éxodo 4:14, le está diciendo que Jehová se enojó contra Moisés. ¿Por qué? Porque ponía esa debilidad como limitante al llamamiento, y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que habla bien? ¿Quién era el que hablaba bien? Aarón. He aquí él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Curiosamente, Dios no le quitaría esa debilidad, seguiría siendo ese problema para Moisés. ¿Has hablado con algún tartamudo? Si has hablado con un tartamudo, qué difícil y paciente debes de ser para entenderle, para esperarte a que se explique. Es complicado que un tartamudo comunique lo que quiere decir. Bueno, así era Moisés, y así fue con todo y su tartamudez como Dios lo utilizó. Moisés estuvo a un paso de quitarse de la historia de Dios por esa debilidad que creyó que no podría superar para llegar a anunciar a los demás lo que Dios le estaba diciendo que anunciara. Pero sin embargo, Dios puso los elementos y las herramientas, en este caso a su hermano Aarón, para que esa debilidad se superara. ¿Cuántos de nosotros como pueblo de Dios, Dios nos está diciendo: habla, es que se está divorciando la compañera, habla con ella, dile que hay esperanza en Dios, es que el compañero está rete mal en su familia, habla, dile: Señor, pero, y entonces sale lo tartamudo, ¿verdad? No sé hablar, no puedo hablar, no sé qué le voy a decir, no, mejor no. ¿Cuántos en un momento dado pensamos, porque no sabemos los suficientes versículos? Oye, pero Señor, yo no me sé nada de la Biblia, ni Juan 3:16, ni Juan 3:16, ¿te sabes? A ver, ¿tú te sabes Juan 3:16? Porque tal, pues con ese es suficiente, porque de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, lo conviertes en evangelístico, ¿no? Pero algunos dicen: no, es que se me olvida y ni sabría decirlo, no, a mí no, yo no soy.
Moisés así estaba. Moisés pensaba que Dios no lo podía utilizar porque él era débil. Y además, dentro del temor que había, ¿te acuerdas que había hecho Moisés? Había matado a una persona. Ese asesinato estaría ahí inmerso en su vida. Las fallas de nuestro pasado estarían queriendo estar presentes. Y Satanás es muy bueno para ponerse como acusador entre nosotros y decirnos: ¿tú qué haces? ¿Por qué predicas? Mira tú todo lo que hiciste en el pasado. Bueno, si Dios me envía, es porque Dios me perdona. Y en Él voy y en Él lo hago. Moisés siguió adelante. En este caso, utilizó a su hermano Aarón, y juntos trabajaron para liberar a los hijos de Israel. Al igual que Moisés, nosotros podemos superar nuestras debilidades a través de lo que Dios ha provisto. Nos ha bendecido en primer lugar con su Hijo Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo en nosotros, y luego con miembros de la familia de Cristo, la iglesia, a quien podemos pedir ayuda para que eso lo podamos hacer. En Cristo Jesús somos más que vencedores y ha puesto los elementos para que nosotros los hagamos. Cuando yo estaba viviendo allá en Toluca, después de algunos años y quizás después de escuchar una predicación como esta, Dios puso en mi corazón: es que tienes que hablar con todos tus vecinos, Toño. Tienes que ir casa por casa. Y yo decía: no, me da mucho miedo, casa por casa. No, ¿qué me van a decir? ¿Me van a echar a los perros? ¿Y qué me van a decir? Y ahí estuve como un mes todo temeroso, tratando de no escuchar la voz de Dios. Pero Él me decía: habla, necesito que hables. Entonces estaba yo viviendo allá por Walmart de Alfredo del Mazo, y era una colonia grande, y decía no. Y entonces se me ocurrió una idea, dije: ya sé. Entonces invité como a 10 hermanos. Les dije: oigan, ¿pueden venir en la tarde a mi casa? Sí, voy a hacer una pequeña cena, pero vénganse temprano porque va a haber juegos. Y yo sabía que eran los más evangelizadores. Entonces llegaron temprano y cayeron en la trampa. Los atrapé como moscas, ya que estábamos ahí. Oigan, pero el juego va a ser ir a tocar puertas, así es que vénganse. Les repartí folletos y vámonos de 2 en 2. Y pude hacerlo, gracias a Dios, pude llegar a evangelizar. Yo sentía esa carga en mi corazón, esa necesidad. ¿Y qué hice? Yo sabía que solo no podía hacerlo, pero con mis hermanos sí lo pude hacer. Con Moisés pasó algo semejante. Moisés le pidió ayuda a Aarón. Dios puso en el corazón de Aarón el querer ayudar a su hermano. Y fíjate que al final Moisés fue utilizado, porque ¿quién terminó haciendo la tarea? ¿Moisés o Dios? ¿Quién crees? Cuando tú llamas a otro, cuando tú le das el mensaje de Dios, ¿quién es el que lo va a convencer? ¿Tú o Dios? Dios. Dios te quiere usar nada más como instrumento para que Dios haga la labor en su corazón. Pero muchas veces nosotros pensamos que somos muy limitados, y sí lo somos, pero Dios pone la manera en que Él nos da el poder y las personas que nos pueden ayudar. Fíjate al final qué pasó con Moisés. Deuteronomio 34, del 10 al 12 nos dice cómo se cataloga a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Cómo lo cataloga Dios a este Moisés? El débil Moisés, el tartamudo Moisés, el asesino Moisés, lo que haya sido, de lo que haya sido, pero ahora honrado por la mano de Dios y por su perdón y por haberlo levantado. Nadie como él en las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. Y yo creo que Dios está queriendo
que tú dejes ese legado, que se pueda decir de ti, pues nadie como él allí en donde yo le encargué, nadie como él lo hizo entre los suyos. Segundo, vemos a Elías, otro profeta. Elías era de un espíritu depresivo. Un gran hombre de Dios, fue instrumento para enfrentarse contra un enemigo de Dios, el maligno rey Acab y su esposa Jezabel. Enfrentó a 850 profetas demoníacos en el monte Carmelo, dando muestras de un poder de Dios tremendo al mandar fuego del cielo. ¿Recuerdas? Lo predicamos el miércoles pasado. Pero ¿sabes qué? Este Elías tan poderoso, este Elías tan fuerte y tan decidido, dice Santiago 5:17 que Elías era un hombre con pasiones como las nuestras, debilidades como las nuestras. No era un alien sobrenatural, era una persona con debilidades. La escritura nos dice que hay un evento en el monte Carmelo y Dios manda fuego del cielo sobre el altar de Elías que había puesto Elías. Y en el capítulo 19, después de todo el gran evento, versículo 3, vamos a leer lo que pasó. Viendo pues el peligro, Elías, porque Jezabel, cuando se enteró que habían matado a los profetas demoníacos de Baal, dice, en cuanto se vean a Elías, hay que matarlo. Viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue. ¿Para qué? Salvar su vida. ¿Qué le dio? Miedo. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, pero no fue suficiente irse a Beerseba. Y él se fue por el desierto. ¿Qué estaba haciendo? Estaba huyendo, lleno de miedo. Un día de camino y vino y se sentó debajo de un árbol, un enebro, y deseando, ¿qué deseaba? Morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ella no quería cumplir ninguna función, ninguna misión, porque estaba atemorizado, estaba agotado, estaba temeroso, estaba lleno de miedo. Y Elías se convirtió en blanco perfecto para la depresión que le llevó a decir: quítame la vida. Así es que él estaba hecho un manojo de nervios, lleno de problemas emocionales, miedos, culpabilidades, rabia, soledad, preocupación. Estaba tan deprimido que le pidió a Dios que le quitara la vida. Veamos razones por las cuales pudo haber experimentado este pensamiento. Primero, los resultados no son los esperados. Las expectativas caídas. Después de 3 años en que Elías había estado orando para que hubiera sequía, 3 años y medio en que ya llegó la lluvia gracias a que él manifestó el poder de Dios, ahora, después de todos esos eventos extraordinarios, él dijo, o él ha de haber pensado: todos se van a convertir a Jehová. Están viendo caer fuego del cielo y para todos va a ser visible que Jehová es el Dios verdadero. Así es que seguramente va a haber una conversión del rey, de los oficiales del rey, del pueblo. Todos se van a convertir a Dios. ¿Y qué pasó? No pasó eso. No pasó eso. No pasó lo que yo esperaba. Oye, tanto esfuerzo, tanto que hice, tanto que Dios hizo, y sin embargo no hay cambios. ¿Cuántas veces como cristianos, a pesar de lo bien que actuamos, no recibimos el premio de nuestros esfuerzos y las expectativas no se cumplen? Y empieza a caer en nuestras vidas el desánimo, el pensamiento: no sirve mucho el que yo me esfuerce, las cosas no salen como yo espero, mi esposo no cambia, mi esposa no cambia, mis hijos siguen en sus problemas, la gente a la que le he hablado de Cristo falla, continuamente hay
situaciones que me dicen que no está funcionando esto. Yo creo que eso tuvo que ver con su desánimo. Por otro lado, otra cuestión que estaba pasando en su vida es que tenía miedo. Tenía miedo. El miedo llegó a su mente, y dentro de los sentimientos que más fácil salen de nuestro control es el miedo. El miedo, cuando lo dejas habitar, se va a ir apoderando de tus acciones. Y detrás del miedo hay una gran mentira. La mentira de que estamos solos. Y él pensó que estaba solo. Y sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego esa parte que nos gusta tanto, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombras de muerte, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tenía dos, quizás más cuestiones por las cuales había esa depresión, como quizás a ti también te ha pasado, que sientes que no puedes cumplir la tarea para la cual estás llamada, y sientes que no hay mucho que hacer y que mejor me nulifique Dios. Y algunos de ustedes probablemente ese miedo, esa situación emocional que se sale de su control, les hace pensar que no son útiles para la obra de Dios, y empieza el desánimo. Sin embargo, ¿sabes qué? Dios estuvo con Elías, y Dios le hizo transformar su pensamiento. ¿Qué dice Romanos 12:2? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y hermano, hermana, esto es posible. Dios quiere renovar tu entendimiento. Por eso tanta insistencia en esta iglesia que te memorices los versículos, porque luego veo que y siento, percibo ese dolor emocional, esas problemáticas emocionales con las que está luchando la persona. Y bueno, escucharles pues ayuda, y aquí estoy para que me compartas, pero ¿sabes qué? Es súper efectivo que tu entendimiento se transforme. ¿Y cómo se transforma? A través de la palabra de Dios. Por eso cuando tú metes las verdades bíblicas a tu mente, casi sientes como un curita emocional de Dios a tu alma, cómo va dando paz. ¿No lo necesitas? No, ya la depresión, los problemas emocionales que tienes han cobrado demasiadas víctimas en el hecho de no ser funcional a los planes de Dios. No podríamos decir basta ya a esta forma en la cual me tiene capturada la mentira emocional para no estar en el gozo del Señor. ¿No quieres salir? ¿Sí te has sentido así alguna vez? Nadie. Qué bueno. Nada más yo. Está bien. Me voy entonces. Bueno, sí, hay otros, ¿verdad? Bueno, Elías superó. Elías superó esta situación y todavía mucho más que hacer, y Dios desplegó su gloria, la gloria de Dios a través de Elías, y fue tal el efecto del poder de Dios sobre la vida de Elías que ¿sabes qué? ¿Cómo terminó muriendo? ¿Sí sabes cómo murió? Espero que no sepas, porque no murió. Elías no murió, se lo llevó Dios en un carro de fuego. Subió. Así es que Elías es de los pocos junto con Enoc. ¿Alguien más por ahí? Se dice que Moisés, allá anda la discusión si Moisés falleció o no, y hay discusiones teológicas al respecto, pero cuando menos Enoc y Elías muy claramente fueron al cielo sin morir. Así es que terminó muy bien su historia. Y yo creo que en muchos casos, si tú eres una persona depresiva y emocionalmente muy afectada como yo en las cuestiones emocionales, Dios tiene algo que hacer contigo. El último de lo que vamos a hablar es de Jonás.
Jonás, el del espíritu condenador. Jonás, vete a Jonás, a ver quién lo encuentra primero, porque son de los libros escondidos ahí entre los profetas. A ver quién lo encuentra, póngase de pie cuando lo encuentre y lea el capítulo 1, versículo 1 de Jonás. Ay, la hermana Esme, ya, rápido. Ah, muy bien, sí, póngase de pie. Ah, también Gina, póngase de pie porque ya fueron rápidas. En ningún varón que por favor saque la casta. Ah, muy bien, Rafita. A ver, lean el versículo 1, Jonás 1:1. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gracias, muy amables. Jonás, este hombre, así que hay mucho que escudriñar de esta desobediencia de este profeta. Pero quiero que escuches esta frase. Jonás es el mismo, una extraña paradoja, un profeta de Dios y un fugitivo de Dios, un hombre ahogado y sin embargo vivo, un predicador del arrepentimiento y no obstante uno que se queja del arrepentimiento. Ese fue Jonás. Dios está preocupado por un pueblo, la gran ciudad de Nínive, capital de Asiria, cruel enemigo del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios, preocupado por la salvación de estos inmundos, de estos criminales, de las personas más odiadas en la región por su forma de actuar, en su poder bélico. Así es que vemos algunas razones que Jonás podría tener de no querer hacer las órdenes de Dios. ¿Qué le dice Jonás? Le dice Jehová a Jonás: levántate y ve a Nínive y háblales que la maldad ha llegado a Dios. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás se levantó para huir. Este es el único pasaje en la escritura que un profeta de Dios hace eso, Normalmente dice, y se levantó para ir, pero en este caso se levantó para huir. Es el único de los profetas. Por eso este profeta así como que hay que verlo como que raro, ¿no? Porque fue exactamente al lado contrario donde le decía Dios. No quiso. Mira, posibles reacciones ante las órdenes de Dios. 1. La mejor, obediencia inmediata y clara. 2. Obediencia después de discutir. Muchos profetas cayeron en eso. Jeremías es llamado y dice: no, soy joven, no, yo no puedo, soy joven. Y así algunos profetas. Moisés, no, soy tartamudo. Pero al final fueron. 3. Obediencia parcial. Medio lo hago. Y 4. Desobediencia abierta y clara. Y este es el caso en Jonás. No voy. Es más, hago lo contrario a lo que me estás diciendo. Y al final de cuentas no fue. Pero hubo consecuencias. Hubo consecuencias. Y el capítulo 1 nos habla de esas consecuencias. Primero, tuvo que sufrir una tempestad en el barco que tomó. Sufrió una gran tempestad. Tan grande tempestad que los marineros decían: wow, de aquí no salimos. Pero aparte de eso, tuvo que ser afrontado con la vergüenza ante estos gentiles paganos marineros, que cuando ven, bueno, hay un dios enojado, ellos son de muchos dioses, entonces hay alguien, a ver quién de sus dioses hizo enojar, y levantan a Jonás, que estaba dormido. Yo creo que yo,
Yo creo que yo, a ver, vamos a echar suertes y resulta que Dios permite que esa suerte se cumpla en Jonás. Así es que, ay, sí. ¿Y a qué te dedicas, Pues soy pastor allí. ¿Hiciste enojar a Dios si eres pastor? Pues sí. O soy cristiano, sí, yo soy cristiano. Sí, y no le haces caso a Dios. Y ante todos se dieron cuenta que, pues, óyeme, ¿qué te pasa? Luego, Dios puso la amenaza de ahogarse y la vergüenza de nueva cuenta cuando Él les dice, pues tírenme al mar, a mí tírenme. Y los demás dicen, no, tratan de aligerar el barco y tratan de salvar. Se ve un amor especial de estos gentiles paganos sobre Jonás. Y a veces así hay personas no cristianas que se portan a veces mejor que los cristianos. ¿No te ha pasado? Buenas gentes. Lástima que toda su bondad no alcance a la salvación, porque ¿cómo somos salvos? Por medio de la fe, no por nuestras obras, sino por medio de la fe. Y resulta que es tirado al mar. Así es que llegó el juicio sobre la vida de Jonás. Pero ¿qué pasó? Llegó el juicio y llegó la gracia, porque si bien él había sido desobediente, Dios había preparado un pescado obediente, un gran pescado, un grandote pescado. Imagínate un pescado de este tamaño. ¿Cabrías tú? Pues caben todos ustedes. No sean desobedientes porque igual se los puede tragar una ballena. Pues a Jonás se lo tragó un gran pez. Hubo una desobediencia que Dios estuvo haciendo que lo pagara. Sin embargo, Dios lo usó, pero después de quebrantarlo. El quebranto que llegó a Jonás fue muy fuerte. El capítulo 2 nos habla de esa oración quebrantada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Hubo un gran dolor estar en el vientre de un pez. Algunos han comentado que sería con un ácido que generaría el estómago del pez para triturar lo que ahí cayera. Así es que estaba en una situación de sofocarse ante la falta de oxígeno, y no estuvo una hora, no estuvo un día. ¿Cuánto tiempo duró Jonás en el vientre del pez? 3 días. Fue un infierno. Por eso dice, todas tus ondas y tus olas han caído sobre mí. Y él seguramente quería morirse, pero no podía morirse, estaba atrapado, viviendo en la muerte. Y llegó el quebranto a su vida. El quebranto llega a nuestras vidas, y tú, si eres una persona que se ha declarado desobediente a Dios, que no has querido cumplir el propósito por el cual estás ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, ahí entre los vecinos, entre las personas a las cuales Dios te dice, llama, habla, invita, entonces Dios te puede quebrantar. Pero cuando Dios nos quebranta, el Señor está entonces actuando en nuestras vidas. ¿Has conocido el poder del quebranto en tu vida? Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Cómo es que el pecado no se enseñorea de nosotros? A través de que nosotros nos rendimos a Él. Y el quebranto es la mejor herramienta para rendirnos y decirle, Señor, ya no tengo otra salida más que tú acudas a mi liberación. El quebranto permite que haya esa comprensión del Dios que levanta. Y además el quebranto es una gran bendición, porque nos da la oportunidad de encontrarnos con la liberación del pecado, el perdón ante nuestra confesión, y nos permite tener la oportunidad de llegar a la vida renovada. Qué maravillosa bendición tener el quebranto. Si nosotros hemos sido desobedientes, qué maravillosa bendición el quebranto.
porque después del quebranto viene la paz. ¿Tú has pasado por eso? Y yo te animo a que no quieras volver a pasar por el quebranto siendo obediente a Dios. Ante las debilidades entonces de Moisés, como un hombre tímido por su incapacidad de hablar, de Elías, un hombre depresivo por sus problemas emocionales, o el desobediente Elías, que al final Dios lo utilizó. Al final a estos profetas Dios los utilizó. En el caso de Jonás, ¿no hubiera sido bueno que él mantuviera su arrepentimiento? Porque si vas leyendo el libro de Jonás, termina con esa dureza de corazón. No le gusta que se conviertan los paganos de Nínive, que sí se convierten, que quieren ponerse a cuentas con Dios, y empieza un proceso de arrepentimiento, y Jonás se enoja, se molesta y sigue con un corazón endurecido. ¿No hubiera sido mejor para Jonás decirle al Señor: Señor, cambia mi corazón? Actúa a pesar de que mi corazón no quiere arrodillarse ante ti. Señor, te pido, obligues a mi corazón a arrodillarse ante ti. ¿No hubiera sido mejor para Jonás eso? Bueno, ¿qué quieres hacer tú con tu debilidad? La pregunta ahora es contigo. ¿Qué quieres hacer con tu debilidad? El Señor tiene un propósito y un llamado de por qué estás ahí en esa casa, estás en esa escuela, con esos compañeros, estás en ese trabajo. Allí hay personas que necesitan escuchar que Dios les ama. Te adoraré, te adoraré. Aquí está obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así